Buenos días para todos. Qué bueno verles, qué bueno poder reunirnos. Es una bendición poder tener un lugar, poder tener la oportunidad de congregarnos presencialmente. Estamos muy contentos por eso, porque no es lo mismo escuchar un mensaje en una pantalla que escuchar un mensaje en vivo y en directo, donde hay comunión, donde el Espíritu Santo puede ministrar el corazón de la persona mientras se está predicando. No quiere decir que en la virtual no, sino que sí hay una diferencia muy grande entre ver un mensaje por una pantalla y tener comunión unos con otros. Vamos a ir al texto que nos corresponde hoy, 1 Corintios capítulo 7, versículo 25 al 40. Vamos a terminar el capítulo 7 de 1 Corintios. Aprovechamos para los que nos acompañan. La iglesia tiene una predicación expositiva, quiere decir que expone el texto. El predicador debe sujetarse al texto y no el texto al predicador, porque si el texto se sujeta al predicador, el predicador no puede cambiar por lo que sienta o por lo que piense. En cambio, el predicador se sujeta al texto y no puede decir algo que el texto no diga. Esa es la diferencia entre una predicación expositiva y una predicación que no expone el evangelio. ¿Por qué? Porque usted no le puede acomodar al texto. Usted puede intentarlo. Y lo he visto cuando me piden el favor de preparar algún sermón para otras personas, les corrijo y les digo, no puedes ponerle al texto. Tienes que ir al texto. El texto te dice la verdad y la Biblia tiene suficiente para predicar. No necesita que los hombres le pongamos algo diferente. ¿Listo? Entonces vamos a ese texto, 1 Corintios capítulo 7, versículos 25 al 40. Dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, y él hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea él el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra alumbra el entendimiento de tus hijos, Señor. Trae iluminación al corazón y trae verdad para nuestra vida. Te pedimos esta mañana que nos hables, que cada uno de los que está aquí, Señor, escuche tu voz, escuche tu palabra, no solo para oírla, sino para ponerla por obra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén
y amén. Permaneciendo en Cristo sobre cualquier circunstancia, se llama la enseñanza de hoy. Permaneciendo en Cristo sobre cualquier circunstancia. En lo anterior del capítulo 7, hoy terminamos el capítulo 7, entonces vamos a hablar un poquito en la introducción de qué hemos tratado. Pablo ha dejado claro que ningún estado es mejor que otro. Sea soltero o sea casado, el creyente debe vivir una vida santa para Dios. Las circunstancias no son las que gobiernan la vida nueva que Dios nos ha dado. Es el Espíritu Santo el que guía nuestros corazones a toda la verdad. A veces se piensa que es mejor ser soltero y a veces se piensa que es mejor ser casado. Pero a veces el casado quisiera estar soltero y el soltero quisiera estar ¿qué? Casado. Somos muy inconformes, ¿sí sabían? Somos seres humanos que no nos conformamos, no conocemos el contentamiento de Dios. Si está soltero, disfrute su soltería guardándose para Dios. Si está casado, disfrute su matrimonio. Pablo en esta parte se va a dirigir a más a las personas solteras en general, pero va a tocar temas del matrimonio también, entonces igual tenemos que mirar los casados. Enseñándoles por qué es importante que una persona permanezca soltera. Sin embargo, nos habla de circunstancias que nos competen a todos, no solo a los solteros, sino a los casados, a los padres, a los hijos, debido a que la salvación es individual y que así seamos casados o seamos solteros, necesitamos aprender cómo aconsejar. Por ejemplo, si el tema se enfoca más hacia la soltería hoy, hacia el estado de los solteros, los casados necesitan escuchar este tema. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan ayuda, sus hijos. ¿Quién tiene hijos solteros? Grandes, ¿no? No estoy hablando de 8 años, no, hijos solteros. Sí, porque si tiene un niño de 8 años, no levante la mano. Hijos grandes, solteros. Entonces ponga mucha atención porque Dios le va a hablar también a los padres de cómo debería ser nuestra labor con nuestros hijos. O familiares, también de pronto no son hijos, hay familiares o amigos solteros que necesitan ese consejo, viudas, divorciados y solteros. Acuérdense que hay 3 estados de soltería, ¿no? Vimos. Viudos, divorciados y solteros. Es sabido que nuestros sentimientos, si no están sujetos a la palabra de Dios, nos van a causar muchos problemas debido a la inmadurez y desconocimiento de la verdad. Temas como la virginidad de los jóvenes, como hasta qué tiempo debe permanecer sola una persona, o qué hacer para resistir la tentación de la soltería, casi no son tratados en las iglesias. Poco se habla de la virginidad, parece que fuera un pecado ser virgen. Muy raro escuchar desde un púlpito la palabra virginidad. Se escucha pronto en un seminario, pero desde el púlpito poco se habla de esos temas. Entonces aprendamos acerca de las diferentes circunstancias que Pablo nos presenta en este pasaje. Primera, vamos a mirar 6 circunstancias que presenta ese pasaje y vamos a la primera. La presión del sistema, versículo 25 al versículo 27. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para hacer ¿qué? Bien. Vamos a hablar un poquito del sistema de Corinto, del contexto del libro donde estamos estudiando. El sistema de Corinto era una ciudad, no era muy diferente al de ahora. La inmoralidad sexual abundaba debido a la cultura pagana de los griegos y los romanos, quienes practicaban todo un culto a la impureza. Existían las orgías, las fiestas culticas, donde la comida y el alcohol y el sexo eran el centro de diversión. No hay diferencia. De pronto usted diga, ay, yo no sé que eso existe hoy. Le felicito, pero sí existe. Si usted piensa, no sabe que existe, tranquilo, que no se ha perdido nada. ¿Listo? Pero existen las fiestas de ese tipo, donde es alcohol, droga, sexo. Y eso es lo normal del mundo. Es lo normal de la juventud. Muchos jóvenes que no conocen nada de esa vida terminan envueltos en esa vida por amistades, por amigos, por fiestas. Por eso es importante saber cómo es el mundo también, no vivirlo. ¿Cómo es el mundo?
Una persona no necesita vivir el mundo para conocer el mundo, pero sí necesita saber cómo es el mundo. Acuérdese que podemos aprender desde el bien el mal y no esperar a aprender desde el mal el bien, como nos pasó a algunos. Me incluyo ahí. ¿Qué eran las fiestas cúlticas? Algunos ya lo saben porque lo estudiamos cuando vimos lo de las iglesias de Apocalipsis. Las fiestas cúlticas eran unas fiestas donde los emperadores de las ciudades, sobre todo las de Roma y Grecia, invitaban a todo el mundo. Mandaban una carta y era como un día de fiesta, como un festivo, y era obligatorio. Todo el mundo tenía que ir. Allí se veía solo comidas. ¿Quién invitaba? El emperador. Comida en abundancia. Música, ya existía, siempre ha existido. Y bebidas alcohólicas y alucinógenos. Uno cree que la droga existe hace 20 años, ¿eh? No, siempre ha habido drogas, aún desde antes de Cristo, solo que los nombres no eran iguales a los de hoy. Eran bebidas, a través de bebidas, de plantas, de cosas, hacían alucinógenos. Igual se adoraba dioses en medio de esos cultos. Por eso Pablo siempre está hablando en Corintios de la diferencia entre Satanás y Dios, entre los demonios y entre la santidad. Sabemos que actualmente estamos en una generación perversa igual a la de Corinto. A muchos no les gusta ese término, pero recuerde siempre, vivimos en una generación que perversa, mala, separada de Dios, donde los principios y los antivalores es lo que prima en la cultura y en la sociedad. Entonces, la lucha para los jóvenes por guardarse puros antes del matrimonio es difícil. Sabemos que es una lucha dura para los muchachos guardarse puros antes del matrimonio. Es más, eso parece ridículo a estos tiempos. Hable de eso en una universidad, hable de eso en un colegio, en un 10º, en un 11, hable de eso en 7º, ya hay sexo, en el 7º grado ya hay sexo, ya hay lesbianismo, ya hay homosexualismo, todo eso se ve en los colegios. Si les contara las experiencias que uno escucha, me acordé de un niño de 7 años que llegó a la casa bravo, molesto, y le dijo citaron a la mamá del niño al colegio porque el niño le pegó a 2 niñas de 7 años. Y la mamá, pues obvio, tú no puedes hacer eso, o sea, tú no puedes pegarle a las mujeres, eso no se hace, ¿sí? Cuando le preguntaron por qué, entonces dijo que lo iban a besar. Las 2 niñas de 7 años lo iban a besar, ¿sí? Pero no en la boca, sino en sus partes genitales. 7 años, uy, ese es el mundo, y esa es la vida humana, y esa es la depravación que hay en esta sociedad. Vamos para una depravación peor. Están buscando aprobar la pedofilia como un derecho legal, como un derecho humano, como algo que sea válido y que nadie lo pueda objetar, que es más, le pueden dar cárcel a usted si usted acusa a alguien de pedofilia. Eso, para allá vamos. Está aprobado el aborto, está aprobado el homosexualismo, está aprobado el matrimonio entre parejas homosexuales, está aprobado todo lo que usted se imagine. No solo en Colombia, en muchas naciones. Para allá vamos. O sea, Corinto se va a quedar en pañales a lo que va a vivir las futuras generaciones. Versículo 25 para entrar ahí. Pablo dice que en cuanto al tema de la virginidad no tiene mandamiento específico, pero hace uso de su buen juicio y de la misericordia de Dios, quien lo ha hecho apóstol de la iglesia. Para Dios, los hombres que Él escogió para escribir la Biblia tenían autoridad, y sus palabras eran como las palabras ¿de quién? De Dios. Eran hombres tan llenos de Dios que usted no necesitaba pensar si el Espíritu Santo se lo dijo o no se lo dijo, sino que ellos hablaban basados en principios, basados en la Escritura, basados en lo que el Espíritu Santo les estaba revelando. Versículo 26. En cuanto a las vírgenes, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Note que en el 25 habla de las vírgenes, en el 26 habla del hombre como género. Entonces siempre nos vamos a estar refiriendo a hombre y mujer. Aunque la palabra nombre vírgenes, aunque la palabra diga que es para hombre, Dios habla a los dos sexos, a los dos géneros, al género masculino y al género femenino. De hecho no existen más, ¿no? Ya sabemos.
Espero que usted no tenga esa lucha de pensar que existe más géneros aparte del masculino y aparte del género femenino. Pablo dice que harían bien en quedarse como están y aclara que es debido, escuche, a la necesidad que apremia. Cuando usa la palabra apremia, en el griego es ananke, con la K al final, ananke, y significa estrés, presión, tensión y crisis. En otras palabras, Pablo le dice, quiere evitarse una cantidad de tensiones, una cantidad de crisis, una cantidad de presiones que trae el matrimonio. No se asuste, si se quiere casar, se puede casar, pero es así. Él está diciéndole a los solteros, hay una necesidad que apremia cuando no estás solo, y es vivir para otra persona. ¿Cuántos saben que es difícil vivir para Dios? Porque demanda vivir para mí correctamente, pero ya cuando hay un tercero es más difícil. Vivir para Dios, vivir yo rectamente y vivir rectamente para mi pareja, para mi esposa o para mi esposo. Cuando una persona es traída por el Espíritu Santo a Cristo, inmediatamente entrará en un conflicto con el sistema mundial, el cual es corrupto, es antivalores y es anticristiano. La Biblia es específica en que Dios nos traslada de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, que no pertenecemos al mundo y que ahora pertenecemos al reino de Dios. Eso ya es un conflicto. Pablo dice a los creyentes de Corinto, ustedes ya van a tener problemas, entonces evítense otros más y quédense solteros mientras llega la persona. Él no está diciendo que se queden solteros toda la vida. Acuérdense que hablamos en otro sermón, no se afanen, paciencia. Alguien dice calma, calma, por favor, o sea, no se acelere, no busque casarse tan rápido, busque restaurar su corazón. ¿Sí ven la diferencia? No busque casarse tan rápido, busque ¿qué? Restaurar su corazón. ¿Por qué? Para que no cometa el error si ya lo cometió y para que no cometa el error si no lo ha cometido. ¿Listo? Porque casarse mal, le cuento que es difícil. Casarse mal. Yo creo que después de algo como una pérdida, como una muerte, algo difícil es casarse con la persona incorrecta. Es casi un infierno en la tierra, dicen por ahí. Pero casarse bien es una bendición. Casarse bajo los preceptos del Señor. Escuchen lo que dice aquí. Pablo se está adelantando un poquito. 10 años después de que Pablo escribiera la carta a los Corintios, vino la persecución del emperador Nerón. ¿El Espíritu Santo conoce el futuro o no conoce el futuro? Claro, porque es Dios. Él se adelanta a decirle a estos grupos de iglesia, tranquilos, o sea, no se afanen. A veces es mejor estar solo, si viene una crisis la van a saber llevar mejor. Vino la persecución por parte del emperador Nerón, quien fue conocido por su crueldad como emisario de Satanás contra la iglesia. Sus torturas consistían en lo siguiente: volver a los cristianos en pieles de animales y tirarlos a los perros salvajes para que los despedazaran. 10 años después, la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia, la iglesia de Tesalónica, todas esas iglesias vivieron esas torturas hasta el año 100 y pico. 3 o 4 emperadores estuvieron en contra de la iglesia. Escuche, también eran vestidos con ropas impregnadas de cera, atados a los árboles y prendidos para hacer antorchas humanas en los jardines de los emperadores. O sea, ellos eran los que alumbraban las fiestas, ¿sí sabían? Los cristianos. Y Pablo está tratando, en su sabiduría de Dios, evitar que muchos de esos cristianos tuvieran familia, hogar, esposa, hijos, porque es más fácil usted solito. Él no tiene nada contra el matrimonio, está simplemente hablando de un contexto que va a venir y les está diciendo, lo mejor es que se estén ¿qué? Solos. Él sabía lo que decía, porque él estaba solo y porque él había vivido presiones. Pablo había sido apedreado. Los aplausos para Pablo eran una pedrada, ¿sí sabían? A Pablo no lo aplaudían como hoy se aplauden a los predicadores. A Pablo le daban una pedrada por decir la verdad. Lo azotaban, cárceles, y él sabía lo que estaba diciendo. Entonces Pablo no tenía problema de familia, decía, yo sé lo que les estoy diciendo. Corinto proporcionó uno de los primeros mártires, era el tesorero de la ciudad, se llamaba Erasto. Eso lo encuentra en Romanos 16:23,
murió martirizado según el libro de los mártires. Hay un libro de los mártires, es muy bueno, donde habla de todos los mártires desde Cristo hasta ahora. No solamente los de la Biblia, sino personas que han muerto por la causa de Cristo, como William Tyndale. William Tyndale fue quemado en la hoguera en el año 1400-1500 por traducir la Biblia al inglés. Y fue uno de los grandes legados y lo quemaron vivo en la hoguera. John Knox es otro gran hombre de Dios en esa época, también fue quemado. Entonces no estamos hablando que eran solo los hombres de la Biblia, sino siempre ha habido una persecución. Hoy en día hay cristianos que mueren todos los días martirizados en los países donde no es permitido el cristianismo. Se llama la ventana 440. El comunismo, China, Rusia, ciertos países matan a los cristianos. Si a usted le encuentran una Biblia, le dan 20 años de cárcel por una Biblia. 20 años de cárcel. El título de un pastor se obtiene en cuántos años ha estado en la cárcel por el Evangelio. No cuántas personas tiene ni cuántas iglesias tiene, sino cuánto ha estado en la cárcel por el Evangelio. Entonces cuando se encuentran dice, ¿cuántos años has estado por Cristo en la cárcel? 20. Ah, bueno, muy bien. Te invito a predicar, ¿sí? O sea, no es que porque sabía o porque no sabía, sino porque realmente han vivido un precio. Debido a todo esto que está pasando, el consejo de Pablo es a que se quedaran solos para que cuando viniese la persecución fuese más fácil soportarla. La persecución es difícil para un soltero, pero si está casado aún más. ¿Por qué? Porque le preocupa la familia, le preocupa la esposa, le preocupan los hijos y todo ese asunto. Versículo 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Sin embargo, el consejo de Pablo es que el que esté casado no se vaya a separar. Dice, está con una mujer, no se vaya a separar, tranquilo. Dios todavía da el don de la soltería y la escritura lo anuncia en Mateo 24. En Mateo 24 la Biblia anuncia la persecución de estos tiempos, ya no los de Corinto, sino los de estos tiempos, los días de persecución, los tiempos finales. Entonces Pablo dice, si está casado, quédese así, no se vaya a separar apenas llegue la persecución. Mi amor, nos separamos porque empezó la persecución de la iglesia. O sea, no se vaya a separar por eso. Listo, si llegase a empezar en este tiempo. Y si está soltero, no se vaya a casar porque es mejor que viva la persecución que solo. Segundo, los problemas de la carne, versículo 28. Entonces vimos primero que hay una presión de un sistema, que ser cristiano nunca ha sido fácil, y aconseja a Pablo, esfuércese por estar soltero mientras se restaura su corazón, mientras va mirando cómo va a ser el proceso y va aprendiendo sobre la vida cristiana. Es más fácil aprender uno solo que con otro, porque demanda más trabajo, demanda más esfuerzo. Segundo, los problemas de la carne, versículo 28. Mas también si te casas, ¿qué dice ahí? No pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Pablo deja claro que no es un pecado para el soltero si se casa, ¿sí ven? Obvio, con otro creyente. Esto es importante y lo vamos a recalcar. El creyente debería casarse ¿con quién? Con otro creyente. Si va a tener aflicciones, la va a tener con un hijo de Dios y no con un hijo del diablo. Bueno, ¿sí ven la diferencia? Es mejor tener aflicciones con un hijo de Dios que me acompaña o una hija de Dios, porque podemos llegar al mismo punto, podemos hablar de la escritura, podemos confrontarnos y decir, tú estás fallando en esto. Recuerda lo que dice la palabra, con amor, no a bibliazo limpio, sino con amor. Pero en cambio el impío no entiende, el mundano no entiende. Él dice, allá usted con su iglesia, yo estoy en lo mío, ¿sí? El impío va a querer bailar, tomar, ir al mundo, y usted no es del mundo. Y usted va a tener luchas y batallas si lo hace. Dice, pero los tales tendrán aflicción de la carne, dice el versículo 28, y yo la quisiera evitar. El apóstol Pablo está dando un consejo práctico, no un mandamiento. Él sabe que ya es un problema para el soltero vivir consigo mismo, cuanto más con otro pecador. Es decir, que demanda un compromiso verdadero, no solo con Dios, sino con el otro. El matrimonio es la unión de dos pecadores que se vuelven uno solo. Ese es el matrimonio. Dos personas desconocidas que un día se conocieron, dice por ahí. Es la única relación donde comemos con un extraño, dice.
Ahorita dice alguien, no, yo la conozco desde gran chiquita. Pero te puede sorprender lo que vas a encontrar durante los años de matrimonio. Alguien decía que usted se casó con una persona y si ya lleva más de 10 o 12 años ya vive con otra. Ya no es la misma persona con la que se casó. Ha cambiado, ojalá para bien y no para mal. Algunos para mal, entonces por eso terminan en separación y en divorcio, porque ya no es la misma persona, es otro, se ha transformado, pero no para bien, sino para mal. El matrimonio hace, digámoslo así, una transformación en el ser humano. Vuelvo y le repito, para bien o para mal, lastimosamente. Se puede llegar a tener un conocimiento mejor de Dios a través del matrimonio, por la gracia, porque se evidencia allí el propósito de Dios desde Génesis. Y soltero también se puede experimentar el propósito de Dios. Pero el matrimonio puede sacar lo mejor de usted o puede sacar ¿qué? Lo peor de usted en una relación. Yo sé que algunos ya han vivido las dos caras. Algunos ya llevan años y se han sacado lo peor y ya han pasado esa etapa y ahora están sacándose ¿qué? Lo mejor. Pero no le creo a ninguna pareja que diga que no ha tenido problemas. Todas la han tenido. Y si están casados es porque han podido superar de alguna manera esos problemas y están ahí. Los hijos que nacen de parejas de creyentes, escuchen, no son salvos, nacen pecadores. Los padres tendrán conflictos con ellos mientras son nacidos de nuevo y es algo que solo el Señor puede hacer. Pablo está diciendo ahí que si te casas no pecas y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne. Una de las aflicciones de la familia, y muchos de los que están presentes aquí lo saben, y los que ya somos creyentes, es la salvación de nuestros hijos. Nos ocupa, nos quebranta, hablo por mí, no sé por usted, nos afana, nos lleva a orar, nos lleva a clamar, nos lleva a pedir al Señor, y usted está en una aflicción constante. No que su hijo ya está en la iglesia, ore, que esté porque es hijo de Dios, no porque usted viene a la iglesia. Ore, que sea salvo, y no que cuando venga la prueba ya no esté en la iglesia. Ore por eso. Usted no puede orar por sus hijos porque no está en la iglesia, ore porque está en la iglesia, porque permanezca, porque conozca a Dios, porque su alma sea transformada, porque su corazón sea lleno de Dios y no sea un creyente más del montón. Ore por eso, si su hijo está en una iglesia. Y si no está, con más razones tiene que ¿qué? Clamar. Y eso no es fácil. Eso trae ¿qué? Aflicción. Pablo les está advirtiendo a todos los solteros de la iglesia de Corinto, les dice: prepárense, viene la aflicción. Nunca escuchen, nunca está diciendo que el matrimonio sea una aflicción, solo que trae con ello muchas aflicciones. No estamos hablando que el matrimonio no sea gratificante, porque además de lo hizo y gracias a Dios estoy solo, ¿sí? O que solo sea una cadena de sufrimientos, tampoco. Una familia amorosa, dedicada y espiritual es de gran gozo para sus miembros y para los que lo rodean. Es de gran gozo para sus miembros y para los que ¿qué? Lo rodean. La palabra aflicción viene de una palabra griega que es difícil de nombrar. Se la voy a deletrear. T-H-L-I-P-S-I-S. Se la voy a deletrear porque no la puedo nombrar. Como tripsis, pero con H. T-H-L-I-P-S-I-S. Tripsis. Significa literalmente, escuchen, apretar juntos bajo presión. La aflicción es ¿qué? Apretar juntos bajo presión. Él está hablando específicamente de la presión de la pareja, de la presión de la familia. El matrimonio presiona a dos personas juntas en la forma más íntima que podemos pensar. El matrimonio presiona a dos personas juntas en la forma más íntima que podemos pensar. Los dos se hacen uno, pero escuchen, todavía son dos personalidades, todavía son dos seres distintos, con sus propios gustos, pollo o carne, frío o caliente, azul o verde. ¿No han notado eso en las parejas? A mí me gusta el color azul, se nota, ¿no? El azul me gusta. Y el tono café, los
tonos tiernos. A mi esposa le gustan otros tonos también, pero tenemos eso parecido. En los colores nos parecemos. Pero a mí me gusta mucho la carne, a ella también, o sea, somos parecidos. Pero hay otras cosas en las cuales no. Escuchen, cada uno tiene su propio enojo, es personal. Cada uno tiene su propio egoísmo, cada uno tiene su propia deshonestidad, cada uno tiene su propio orgullo, sus olvidos. No se me olvidó, y uno se pone bravo porque al otro se le olvidó algo. Y luego pasa al contrario, es a mí el que se me olvida y no quiero que se ponga bravo. ¿Sí? Los olvidos, la desconsideración. Eso es así aún en los mejores matrimonios. Y cuando esto se agranda en uno de los dos, la situación se pone peor. O sea que si el orgullo se agranda, afecto a mi pareja. Y Pablo les está diciendo, usted tiene un orgullo solito, aguánteselo por ahora. ¿Sí? Usted tiene un egoísmo solito, aguánteselo por ahora. Usted no se imagina lo que es dos egoístas viviendo. Y todos los seres humanos somos egoístas. Entonces ahí aplica para todos los que tenemos pareja. El matrimonio involucra conflictos, demandas, dificultades, sacrificios y ajustes que la soltería no requiere. ¿Sí ven? Solo la manera de dormir. Eso al principio es todo espectacular, luego no me dejó cobija, cogió toda la cobija. ¿Sí? O que duerme así todo enrunchado, o el otro todo esplayado. ¿Sí? Oiga, pero corra para allá que casi me saca. Y resulta que tiene que aguantárselo toda la vida porque duerme así desde chiquito, toda la vida va a dormir así. Si ven esos conflictos tan sencillitos y no acostumbrado a dormir solo, si es esplayado, pues se explaya y duerme solo en su cama. Y si es arruchado, pues no lo molesta a nadie, no siente a nadie. Y parecen detalles bobos, pero Pablo está hablando de todos esos detalles. El matrimonio fue ordenado por Dios, recordémoslo, es santo, es gratificante y es bueno, pero no resuelve todos los problemas del ser humano. El matrimonio no es un escape de la soledad, solteros. El matrimonio no es un escape de la soledad. Algunos llevan una soledad, escucho, algunos llevan su soledad al matrimonio y terminan haciendo que la otra persona se vuelva también solitaria. Algunos llevan su soledad desde jóvenes y no la resuelven y la llevan ¿a dónde? Al matrimonio. Algunos llevan su impureza sexual al matrimonio y terminan siendo impuros en el matrimonio. El matrimonio no resuelve la impureza sexual. Al contrario, puede brotar la impureza sexual aún en la relación entre la pareja. No estoy hablando de adulterio, estoy hablando de relaciones extras, aún en la relación con la pareja. Aunque nos satisface sexualmente, no termina con la lujuria, no termina con la inmoralidad y no termina con el pecado sexual. O sea, si alguien pretende casarse para resolver un problema llamado fornicación, está equivocado en la motivación. Primero resuelva su problema. Por eso se recomienda que las parejas que no son casadas y que llegan a la iglesia solteros, estoy explicando, no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Los que ya conviven se les recomienda ¿qué? Casarse. Ya, no vamos a decirles que no tengan porque llevan 20 o 30 años teniendo relaciones sexuales, no. Sí, es raro, pero sí se les recomienda ¿qué? El matrimonio. Tercero, lo pasajero del mundo, 29 y 31. Entonces tenemos la presión del sistema, tenemos los problemas con la carne, ¿sí? Las aflicciones de la carne, y ahora tenemos lo pasajero del mundo, versículo 29 y 31. Pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Vamos a mirar ese 29. Pablo le recuerda a los corintios algo que se debe recordar a la iglesia. Escuche, siempre. Y es que vivimos en un mundo temporal. No se les olvide eso, joven. No se les olvide eso, adultos, hombres, mujeres. No se les olvide. ¿Vivimos en qué? En un mundo temporal. Que todo lo que hacemos es temporal. Que solo hay uno eterno y se llama ¿quién? Cristo. Él es el eterno. Él es el único que permanecerá. Alguien dijo, un comentarista dijo que un día nada de lo que hiciste en tu vida va a servir para nada.
No importa si fuiste casado, soltero, si tuviste hijos, si tuviste cuenta, si no tuviste cuenta, si ahorrabas o no ahorrabas, si trabajabas. No lo tome como un consejo. Estoy diciendo que un día solo quedará ¿quién? Cristo. En el momento de morir, usted pasa una línea hacia la eternidad. Y en esa eternidad solo alguien estará con usted. ¿Quién? Cristo. Nadie más. Ahí no hay nada. No hay entierro con trastero. No hay paredes en el cielo para colgar los títulos. No hay mostrarios, no hay vitrinas, no hay nada para decir, no es que yo vendía, es que yo hacía, es que yo traía, es que yo compraba, es que yo iba, es que yo venía. No hay aviones, no hay buses, no hay nada. Solo una cosa queda en la eternidad y es ¿quién? Cristo, nada más. La frase principal de este punto que estamos mirando, que es lo pasajero del mundo, está en el versículo 31, parte B. Vamos a leerlo. Leamos completo el versículo, pero nos centramos en la última parte. Los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo, ¿qué? Se pasa. La apariencia de este mundo se pasa. El maquillaje se pasa. La piel se desvanece. La piel se aja. Por eso se llaman arrugas. Todo se va cayendo de su lugar. Porque el mundo es ¿qué? Pasajero. Y el hombre en la tierra es temporal, aunque escuche, fue creado por un Dios eterno y somos eternos. En la tierra estamos temporalmente. ¿Cuántos sabían eso o no lo sabían? Nosotros somos eternos. Tenemos un destino eterno. Dos lugares. Uno con Dios para siempre y el otro sin Dios para siempre. Ese es el destino del hombre. Alguien decía, ¿y los que se pierden son eternos? Sí. Eclesiastés lo dice. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres para que ellos le teman. En el infierno le temerán todos. Toda la vida le temerán, toda la eternidad le temerán a un Dios santo. Y en la gloria también habrá temor, habrá reverencia, habrá una manifestación diferente de Dios, porque no habrá un velo, no habrá algo humano que nos separe de Él y estaremos con Él para siempre. Dice apariencia, ahí dice, ¿sí? Versículo 31, parte B. La apariencia, dice ahí. Esa palabra en griego es chema, con H, S y H, chema, y significa orden, forma de vida, forma de funcionar o modo de existencia. Entonces podríamos leer el pasaje así. Dice que los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque en la forma de vida, el sistema de vida, porque el modo de existir va a pasar. Podríamos leerlo así en el original, basado en el significado de esa palabra, que apariencia. El matrimonio, aunque es establecido por Dios, no es eterno. Alguien dirá, aleluya. O sea, no es eterno el matrimonio, ¿sí? Mateo 22:30, no se lo voy a leer, habla sobre el asunto. Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús que un hombre, una mujer había tenido 7 maridos y que cuando muriera con cuál se iba a casar, y él dijo, en la resurrección no será así, ni se casarán ni se darán en casamiento, ¿sí? Porque dice que seremos como los ángeles, ellos son asexuales, o sea, no hay deseos, no hay nada, ninguna necesidad de esas. Entonces, el matrimonio, aunque es de Dios, aunque es bueno y aunque es agradable, no es eterno. Por eso es importante disfrutarlo, no amargarse, no destruirse, no dañarse el uno al otro, sino que disfrutarse. Volvamos al versículo 29 para seguir explicando este punto. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Tiempo. La palabra tiempo está en un griego que se llama kairos. Muchos lo han escuchado. Kairos. Y se refiere al tiempo humano. Cronos se refiere al tiempo de Dios. Kairos al tiempo del hombre. Se refiere a un periodo fijo y establecido. Ese periodo es corto.
80 años son poquito. Aquí hay dos señores de 80 años. ¿Sí? Es poquito. Parece harto, pero si uno le pregunta a ellos que ya los vivieron, yo sé que para ellos ya no es harto, es poquito. La Biblia dice que la humanidad está hecha para vivir de 70 a 80 años los más robustos. O sea, tenemos dos robustos que ya han vivido 80 años. Dos personas, una de 70 y pico, mi madre. ¿Sí? Hay gente que ya ha vivido harto. Pero pregúntele si la vida es larga y ellos ya la ven ¿qué? Corta. Cuando tú pasas de cierta edad, ya maduras un poquito en entender que la vida no es tan larga. Los que tenemos más de 40, les anuncio que mínimo ya pasamos la mitad. Si usted cree que va a haber 150, está grave. O sea, ya los que pasamos de 40 ya tenemos conciencia que empezamos a descender. Ya, o sea, usted va subiendo 1, 2, 3, 4, después empieza a 39, le faltan 38, 37, le van faltando menos. Hay una frase muy común: un día más, ¿será un día más? ¿O será un día menos? ¿Un año más? No, yo creo que es un año menos. El apóstol Pablo dice que cada día está más cerca nuestra salvación. No refiriéndose a que nos salve Dios, sino al momento en que vamos a estar con Él para siempre. Versículo 29 estamos. Versículo 29 parte B. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues, escuche, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y luego dice, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. Vamos a ver unas cosas aquí importantes de nuestra vida diaria. Podría decirlo de esta manera: no invierta las prioridades. Aparte del matrimonio, Pablo nos habla de las emociones. Ahí dice, los que lloran como si yo no llorasen. Y habla de dos emociones: la tristeza y el gozo. Se refiere, o sea, aquí vamos a hablar de no invertir prioridades. El que está casado está hablando de creyentes, no del mundo. Está hablando de creyentes. Le dice él que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Él dice, aunque usted tenga esposa, recuerde que usted es un hombre salvo o una mujer salva y tiene un compromiso con Dios. Él está diciendo eso: no invierta. O sea, no se dedique solo a su hogar. Recuerde que hay una vida eterna, porque el consejo es que el mundo es temporal. Y luego va a hablar de tristeza y gozo. ¿Por qué se referirá a esas dos cosas? Porque son las dos cosas que más controlan al ser humano. La tristeza abajo, el gozo arriba. Ir a los extremos, es decir, que llorar no es siempre lo que parece, y estar feliz no es siempre verdad. Le explico. Las dos emociones que controlan al ser humano son esas, las más fuertes. De la tristeza se desprenden otras. Y Pablo está diciendo, no se desequilibren, no se vayan solo a la alegría. Que le pagaron el 15, no se ponga tan alegre porque le toca gastarlo. O sea, no base su alegría en eso. Que el día del matrimonio está súper feliz, sí, pero luego le toca asumir el matrimonio toda la vida. ¿Sí? Cosas así. Que le llegó una noticia triste, sí, está bien, listo. Que se murió alguien que era parte de nuestra familia y lo amábamos profundamente, quizás muy cercano. ¿Eso produce qué? Tristeza. Pero Pablo dice, pero no se quede triste. O sea, esté triste, pero no se quede triste. Vuelva a vivir. Esté alegre, pero no se quede con la alegría, porque usted se va a engañar, se va a equivocar una y otra vez. No, que terminé la carrera, sí, ahora a trabajar. ¿Sí? ¡Qué alegría! No, uy, el grado, full, chévere. Sí, pero ahora le toca ir a trabajar y a servirle a otra persona para un sueldo. ¿Sí ven cómo se le quita la alegría de uno? Sí. Que nació el hijo, sí, pero en unos años va a tener situaciones difíciles con él. Ámelo profundamente. Pero entienda que va a crecer y primero hacía embarraditas, ahora hace ¿qué? Embarradoras. ¿Sí? Cuando era chiquito era el pañal, ahora toca decirle cómo vive. Antes era el pañal. Y el niño se deja cambiar el pañal. ¿Usted ha visto un niño de 2 meses que se resista al cambio del pañal? Puede hacerlo, ¿sí sabe? Pero no puede hacer nada. Usted lo coge con la manito y le pone el pañal. Pero un niño de 25 que se resiste a obedecer.
ese sí es grave, o sea, usted no le puede, ya no le puede decir nada, ya no le puede cascar, ya le toca. Entonces, no se alegre en exceso, dice Pablo. Los que están alegres como si no lo estuviesen, y no llore todo el tiempo por la vida, que la vida no es tan difícil como parece. La vida es un equilibrio, tiene momentos. Si hay enfermedad, dígale a Dios, ayúdame. Si está sano, dígale a Dios, ayúdame. Entonces Pablo habla del matrimonio, de las emociones, pero incluye una parte más que es importante, versículo 30b. Los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen. Hasta la parte, uno cree que es más difícil los sentimientos, pero esta es más dura. Las finanzas, la economía. Los cristianos corintios no eran diferentes a los de hoy. Muchos estaban más interesados en sus cuentas bancarias, sus autos, sus casas, comprar, vender, que el cuidado de su alma. Este siglo es un siglo materialista, ¿sí sabía? Es un siglo de consumismo. Cuando vamos a un centro comercial con mi esposa, yo soy muy matemático, yo soy capaz de contar cuántas personas hay alrededor mío, ¿sí? Y yo miro todo, observo. Tengo una mirada periférica para ver muchas cosas, de pronto por la vida que tuve en la calle, en el mundo, le enseña a uno eso. Y yo le decía a ella, todo el mundo compra, todo el mundo deja, así sea 10,000 pesitos en el centro comercial. O sea, a usted dice, voy a mirar, ¿sí? Usted dice, voy a mirar, ¿sí? Pero usted siempre termina gastando algo, así sea el almuerzo, así sea el helado de crepes, así sea algo que le gusta a usted, que se le antoja, usted siempre termina gastando. Somos consumistas. Si tiene una tarjeta, peligroso, más peligroso todavía, ¿sí? Y si hay una oferta, peligrosísimo todavía. ¿Sí sabía que la gente que más gasta a crédito son los del sur? ¿Sí sabía eso? O sea, los que más viven endeudados es la gente que menos tiene plata. Es curioso, ¿no? Uno dice, ¿pero por qué? Pues porque no tenemos plata. Sí. Por eso la gente gasta en tarjetas crédito. Lleve ahora y pague el otro año. Y luego le cobran 3 veces lo que llevó. Y uno se deja envolver, ¿no? Por la economía. Lleve el televisor ahorita en octubre y lo paga en febrero. Y ya después le mandan los intereses, le mandan todo. Y usted termina los 4 meses que usted cree que no pagó, se lo van a cobrar también con intereses y todo en las cuotas que usted va a pagar. A pesar de saber esto, escuche, que este mundo pasa, estamos apegados a él. Yo siempre he pensado eso, que a pesar de que no somos de este mundo, amamos este mundo. ¿Quién se quiere morir mañana? Nadie. O sea, nadie levanta la mano y dice, Señor, ven por mí, urgente, por favor. ¿Sí? Nadie. Por más santo, por más salvo que sea, por más deseoso que esté de la presencia del Señor, usted nunca le dice, Señor, puedes venir mañana por mí, por favor. Usted nunca oraría así. Debería, dice un hombre, John MacArthur, dice, deberíamos estar agradecidos de morir pronto, ¿sí? Porque veremos al Señor tal como es. Porque no habrá llanto, no habrá tristeza, ¿sí? Las dos emociones también las habla en ese pasaje. No habrá dolor, no habrá aflicción. No hay aflicción de la carne, no hay chicharrones, no hay nada. Pero somos humanos, estamos hechos de un material que siente. Dios nos creó con emociones, entonces no es malo amar esta tierra. El problema es amarla más que al dueño, que al creador, que a aquel que lo hizo todo. En tiempos de prosperidad, escuche, de prosperidad, de facilidad y de permisividad y de demasiada autocomplacencia, es fácil vivir para nosotros mismos y olvidarnos de vivir para ¿quién? Para el Señor. Aquí no se está refiriendo al placer mundanal, o sea, aquí no está hablando de nada de eso que uno llama mundo, sino a todo aquello que nos pueda sacar del propósito de Dios, más tiempo en lo terrenal que en lo espiritual. Ninguna de estas cosas de las que Pablo está advirtiendo es mala en sí misma. O sea, llorar no es malo, estar contento no es malo, estar casado no es malo, estar soltero no es malo, tener dinero es malo. No, no es malo. Él no está hablando que sea malo. Lo que Pablo está diciendo en este punto es que ninguna de esas cosas puede dominar nuestros pensamientos, porque entonces deja de ser ¿qué? Beneficiosa. Si la alegría se vuelve el dominante de su vida, usted
no va a soportar una crisis. Y si la crisis se vuelve el dominante de su vida, usted se va a volver amargado, resentido, porque va a echarle la culpa a la vida. Dios no me ama, todo me sale mal, nadie me quiere, mejor me como que. Usted se lo sabe mejor. Debemos tener equilibrio en todos esos asuntos. ¿Por qué? Por la frase final. Porque la apariencia de este mundo, ¿qué? Se pasa. Por eso debemos ser equilibrados en esas áreas. Cuarto, las preocupaciones del matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Las preocupaciones del matrimonio. Versículo 32-35. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y dice en el 34 que hay una diferencia entre la casada, la doncella, o entre el casado y el soltero, que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hay de todo para todos esta mañana. ¿Sí? Se ha visto que en el sermón hay de todo para todos, solteros, casados. Ahora habla sobre las preocupaciones normales del matrimonio, no malas. ¿Son qué? Normales. Estar casado incluye preocupaciones terrenales. No podemos olvidar nuestra responsabilidad con nuestra pareja porque ahora estoy en la iglesia, porque ahora leo la Biblia, porque ahora oro, porque ahora tengo que ir a reuniones. No puede olvidar sus compromisos con su pareja. Pablo no está diciendo que estar casado sea una carga, solo está recordándole a los solteros la oportunidad que tienen de invertir su tiempo en el Señor, y a los casados que no pueden descuidar su relación matrimonial porque eso también es agradable al Señor y Él lo pide y lo demanda. Dios quiere que nos dediquemos a amar a nuestra pareja. Eso incluye ocuparnos de cosas de este mundo. No está hablando del sistema, aquí no está hablando del sistema del mundo, sino de la bolita. Cuando usted lea la palabra mundo, no siempre significa lo mismo en la Biblia, para eso están los idiomas originales. Ahí no está hablando del mundo de maldad, está hablando de la tierra. Está diciendo, usted está casado, ocúpese de hacer mercado, de pagar una renta, ocúpese de la recreación, ocúpese de comer, de disfrutar, de amar a la esposa, de amar a los, ocúpese de eso. Es algo normal, no está poniendo una carga. Es decir, cumplir el deber cada uno, tanto el hombre como la mujer. La situación de las parejas, escuchen, es una cuestión de roles, de funciones. Si la mujer quiere saber cuál es su función, en la escritura está, y encuentra ahí toda su función, y el hombre también. El hombre no es más que la mujer por ser cabeza, aclaro. Dios le hizo cabeza, lo que pasa es que tiene otras responsabilidades. Vamos a hablar unas básicas en el hombre y en la mujer. En el hombre hay unas básicas. Uno, ser proveedor de su casa, esa es una función del hombre. Dos, ser cabeza para los creyentes, o sea, sacerdote en su hogar. Tres, amar a su esposa. Con esas tres tiene, no lo cargo con más. Bueno, con esas tres son suficientes para un hombre, para un padre. Proveer, ser sacerdote, amar. Para la mujer, respetar a su marido. Efesios, si alguien quiere leer Efesios 5 del 21 en adelante hasta 32, ahí están los deberes conyugales de juntos. Respetar al hombre. ¿Qué es respetar al hombre? Es más valioso que amarlo, ¿sí sabía? Porque somos cabeza. El hombre fue creado para ser respetado por la mujer y la mujer fue creada para ser amada por el hombre. Edificar la casa. ¿La mujer qué? Sabia edifica. ¿Cómo edifica la casa? La casa debe estar bonita, mujeres. Orden, no desorden. Aunque el hombre sea desordenado, dicen que la mujer debería ser ¿qué? Ordenada, porque le enseña a ser ordenado al hombre. Yo amo a mi esposa en esa área, es una mujer muy ordenada. Me fascina mi casa porque está siempre ¿qué? Limpia, huele rico, da gusto llegar. Parece una taza de té a veces, está por todo, no hay nada. Yo soy el que hago el desorden. Sí, tengo que decirlo. Mi esposa no hace desorden en la casa. Yo soy el que dejo la maleta, el vaso, yo soy el que dejo todo lo que uso. Y entonces tengo que aprender a ¿qué? A recogerlo, a guardar, a poner todo en su lugar.
¿Cuántos tienen una caneca para la ropa sucia? ¿Y por qué no la echamos allá? ¿Serio? Es que no pasa solo en mi casa. La tenemos, uno dice, eso es para ropa sucia, una bolsa, un costal, lo que sea, pero no lo hacemos. ¿Cuántos hombres lavan loza en la casa? Uy, pocas manos. Muy bien, felicitaciones. Casados, ¿no? Los hijos les toca. Estoy hablando de los casados. Estoy hablando de casados. Los hijos, ahí no, eso les toca, eso ya no es que quieran. El casado participa, no ayuda, dice mi esposa, no ayuda. Es su responsabilidad los oficios de la casa. ¿Sí ven? Hay roles y funciones y Pablo está diciéndole a ellos todos esos asuntos. Versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para entender un lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimentos acerquéis al Señor. Pablo dice, la razón por la cual lo está diciendo no es para confundir, ni para obligar a alguien a quedarse solo o a casarse, sino que para que todos tengan conciencia de acercarse a Dios con sinceridad. El soltero debe saber cuáles son sus funciones, el casado debe saber cuáles son sus funciones, hombre o mujer. Quinto, las promesas de los padres, versículos 36-38. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, hagan lo que quieran, no pecan que se case. Ahora hablamos de los padres, ya hablamos del matrimonio, ahora padres. En la cultura judía, especialmente el padre, el masculino, tenía un papel dominante en decidir con quién se casaban sus hijos, tanto hombres como mujeres. Esa misma costumbre prevalecía en muchas culturas, aún en la cultura romana. Parte del deterioro de la sociedad, escucha, y la cultura se debe al debilitamiento de la familia, especialmente, le hablo a los hombres, en la falta de carácter y firmeza de los hombres. Cuando los hombres pierden el carácter para dirigir su familia, encontramos lo que estamos viviendo hoy, donde los hijos son los que deciden qué quieren ser. ¿Sí sabía que ahora los hijos deciden qué quieren ser? Es hombre y quiere ser mujer. Él decide. No es que no me siento mujer, me siento hombre. Un día despierta y ladra y dice que se siente perro. ¿En serio? Sí, le pongo este ejemplo sencillo para desvirtuar todo esto. Si alguien llega a su casa con un perro y le dice, le presento a mi gato, ¿usted cómo lo mira? A la persona. Yo no lo dejo entrar, o sea, ya si llegó con esta teoría, yo le digo, ¿cómo? ¿Me presenta a qué? Mi gato. Y el perro llega ladrando y le dice, le presento mi gato. Sí, así estamos en ese mundo. ¿Sí ve? Así es. Si alguien bajito le dice a usted que él es alto, ¿usted le cree? Y si alguien alto dice, tengo complejos porque soy muy bajito, o sea, no le cree. Pero escuche, pero sí nos toca creer que los jóvenes pueden decidir qué quieren ser en este tiempo, hombre o mujer. Es una ofensa a Dios. Escuche, es la máxima manifestación de rebelión contra el Creador. La criatura empuña su mano y le dice, no quiero ser lo que tú hiciste de mí. No quiero ser tu creación. Yo quiero ser lo que yo quiero ser. A eso hemos llegado. En la época de Pablo no era así. Aunque había homosexualismo, había todas esas situaciones. Y los padres eran encargados de velar por el cuidado de las hijas especialmente. Eran ellos quienes ofrecían al Señor sus hijos desde pequeños. Pero no era un ofrecimiento ritual ni religioso. Era un compromiso de ser un verdadero padre. De mostrarle a sus hijas y a sus hijos el carácter de un hombre cristiano. ¿Para qué? Para que un día cuando llegue una pareja, un hombre o una mujer a la vida de nuestros hijos, ellos tengan un punto de referencia de decir, no quiero un pelele. ¿Sí sabía que las mujeres no quieren un pelele? No quieren un hombre sin carácter, ellas quieren un hombre con carácter, porque la mujer fue creada para que el hombre la ciña. Los hijos necesitan un hombre con carácter que le diga no, y sin razones. Te voy a explicar por qué no, te voy a explicar por qué no. No necesita explicar en la autoridad y no es no y punto.
Y no, si tú vives bajo la cultura del mundo, tú le vas a estar dando explicaciones a tus hijos por todo lo que decides. En el tiempo de la Escritura no era así. Versículo 37, ahí nos habla de la firmeza. Pero el que está firme en su corazón, ¿sí ve? El Padre, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. Nos habla de la firmeza del corazón de un padre. Es algo que toda hija, escuche, todo hijo, toda esposa anhela en un hombre. Toda hija, todo hijo y toda esposa desea un hombre que firme. Es triste ver cómo los hombres han abandonado su rol de ser cabeza de familia. Escuche, era tanta la firmeza de un padre en ese pasaje que si él le decía, hija, por ahora no te puedes casar. Ella no dudaba de su padre, ella sabía que él estaba hablando con carácter y con madurez, con conciencia de vida, que era un hombre maduro y que sabía lo que le estaba diciendo. Y lo mismo si el padre le decía, hija, es tiempo de casarse. Ella no lo dudaba, en ningún momento ella dudaba y era feliz. Si le decía, no te puedes casar, ella era feliz. ¿Por qué? Porque se sentía protegida, porque decía, mi padre se está ocupando de eso. Y si le decía, te puedes casar, era feliz porque decía, él está seguro de lo que está haciendo. Muy parecido a estos tiempos, ¿cierto? Donde los hijos deciden, cuando llegan a casa ya han fornicado, ya han vivido con una persona, ya han tenido relaciones sexuales, ya te presentan a alguien con el cual han pecado. Es muy parecido a este tiempo. Nada que ver, no hay ninguna situación parecida. Nos habla de la firmeza del corazón de un padre, el versículo 37, que es algo que toda hija y todo hijo necesita. La mayoría de veces, debido al pecado, ese es el punto. ¿Por qué los padres no podemos ser firmes? Tenemos argumentos en contra. Pecado, situaciones que nos hacen sentir culpables y perder autoridad. Las mujeres son hombres peleles que se vuelven nada ante cualquier circunstancia que tienen que enfrentar. La mujer no desea eso. Que una situación y no sabe qué hacer. Que un ratón y le toca matarlo a ella. Sí. Mátelo usted. Que un ruido y se levanta la mujer en la noche. Sonó un ruido en la terraza y la mujer sale con un palo de escoba y el hombre allá durmiendo. La mujer no quiere un hombre así. Y nuestras jovencitas no quieren, ni necesitan, ni deben aspirar a hombres así. Deben aspirar a hombres con ¿qué? Con carácter, a hombres firmes, a hombres que conocen su destino, a hombres que conocen el amor basado en Dios y basado en su palabra. Cuando hablamos de firmeza no estamos hablando de gritar, porque se puede confundir, de imponer, de obligar. Esa firmeza está basada solamente en los principios de Dios que ha establecido para la familia. Horarios en las casas, para los hijos. Si son grandes, horarios, y si no, la puerta está abierta, dicen por ahí. Horarios. Novio o novia, puede tener o no puede tener, es decisión del padre, no del hijo. Con 8 años y ya tiene novia, ¿quién decidió? El hijo, no el padre. ¿Una niña debe tener novio a los 11 años? ¿Y marido? Pero para allá va, si tiene novio va a tener un marido joven. Si a los 11 tiene novio, a los 14 puede tener un hijo y un marido. ¿Y quién impuso eso? El joven. Son los padres. Recursos. Los padres administran los recursos y determinan qué recursos hay para los hijos de acuerdo a qué? A la obediencia, no de acuerdo a lo que ellos pidan y quieran. ¿Listo? Disciplinas en la casa, en todo sentido. Respeto. Respeto por la mamá, respeto por el papá, respeto entre hermanos y hay mucho más, pero no vamos a hablar. Roles en general, los roles del hijo, los roles del padre, los roles de la madre. Versículo 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Pablo usa otra vez la misma frase dando a entender que si se casa está bien y si no se casa también. Lo importante, escuche, era que obedeciera a Dios y a sus padres y que el padre fuera guiado por el Señor en cuanto a esas áreas de la vida de sus hijos. Qué bueno que un hijo venga a ti y te pida consejo.
y te diga papá o mamá, sea hombre o sea mujer, y te diga, mira, hay un joven que me atrae, que me gusta, o sea, ¿sí? ¿Es pecado? No, jamás. Padres, jamás es pecado a un hijo que le guste una mujer. Ojalá no sea del mismo sexo, que no importa. ¿Listo? Es diferente. Papá, me gusta un hombre, ayúdame a orar, ayúdame a tomar una decisión. Quiero hacer las cosas bien, quiero hacerlas para Dios. Es diferente. Esa debe ser la actitud de los hijos. Y esa debe ser un padre guiado por el Espíritu Santo. Tampoco se pone celoso y saca la escopeta. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está el que le gusta? O sea, sí. Yo conocí un señor, literal, dice. Él era un jefe de mi trabajo en Suba Rincón. Y las hijas de él se llamaban como las hijas de Job. Karen, igualito los nombres, y eran lindas, eran muy bonitas las chicas. Y ellas estudiaban, ya eran grandes, ya estaban en la universidad. A las 10 de la noche él bajaba de la montaña de Suba Rincón a recogerlas abajo con un changón. ¿En serio? Con un changón debajo de un gabán. Él bajaba con una escopeta y la recogía y la llevaba a la casa. ¿Usted cree que esas muchachas llegaban tarde? A las 10 en punto estaban ahí, siempre bajaban, yo lo veía bajar por la noche. Y todos los del barrio sabían que él llevaba ahí su... ¿Y usted cree que miraban mucho a las muchachas? No. Son principios de cada cual. Firmeza de otra manera tenía este hombre. No le estoy diciendo que haga eso, ¿no? Estoy contándole una historia de firmeza en el mundo. Debemos ser conscientes de la cultura en la cual vivimos nosotros, que está envuelta en libertinaje y tendencias que solo están alejando cada día más a nuestros jóvenes de Dios y de la verdad, lo cual va a traer consecuencias terribles para la próxima generación. En esta generación ya tenemos consecuencias de nosotros, los grandes, los incluimos. Somos responsables los padres mayores de 40 y los mayores acá de 70 son responsables de las mañas de nosotros. Sí. Pero no, Dios no les va a cobrar eso, tranquilos. Cada cual dará cuenta por su pecado. Pero sí podemos dejar unos hijos que tengan un concepto diferente de la vida. Último, permanencia en el matrimonio, 39-40. De manera que 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pablo termina el capítulo 7, note que fueron 3 sermones enfocados al matrimonio, la soltería, los principios de las parejas, todo eso. Y el matrimonio, él dice que termina con la muerte. Él está diciendo ahí. Él está hablando que el matrimonio tiene un fin terrenal cuando uno de los dos cónyuges muere. Obvio, el pecado también destruye un matrimonio y es causal de separación. Él está diciendo que solamente hasta que la muerte los separe. Ese es el ideal de Dios. Cuando una pareja se casa, el ideal de Dios es que ellos permanezcan juntos hasta que uno de los dos muere. No importa si la persona se vuelve a casar, cumplió su pacto, cumplió su compromiso con la persona con la cual se casó. El consejo que Pablo da aquí es para las personas viudas, las cuales no están obligados a quedarse solos, escuchen. Pero Pablo siempre les recomienda, dice, pero quédese solo, ya vivió, ya disfrutó, no se busque más chicharrón, ya es libre, ¿sí? Aunque está hablando de la mujer, aplica para ambos sexos. Cuando Pablo aconsejaba, escuchen, sus consejos eran la voz de Dios para la iglesia. Por eso dice al final y cierra con esa frase para cerrar este sermón, pero a mi juicio, más dichosa sería, hablando de la viuda o del viudo, si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Me gusta cómo cierra el sermón Pablo con la persona del Espíritu Santo. Es fundamental que cada creyente tenga comunión con el Espíritu Santo, no solo para tomar decisiones, sino quizás para aconsejar a sus hijos, aconsejar a otras personas, para que sea cual sea la circunstancia, pueda tomar una decisión sabia en aspectos tan importantes como la vida sentimental. Si va a estar solo, debe ser pleno en Dios, escuche, los que están solos, no amargado, no desordenado, no en pecado y no torturado por la soledad.
Si usted está solo, no puede estar así, o si no está sufriendo, ¿sí? Y si va a estar casado, debe ser pleno en Dios también, no quejándose por la otra pareja, hablando mal de ella a toda hora, echándole la culpa de sus problemas. No en contiendas constantemente, pueden haberlas, pero no constantemente, no en amarguras ni en resentimientos, porque eso no agrada a Dios. Debe esforzarse porque sea cual sea el estado en el cual usted permanezca en el Señor. Damos gracias a Dios hoy por su palabra, damos gracias por Cristo y damos gracias porque el Señor nos dio su Espíritu Santo para guiarnos mientras estamos en esta tierra. Ven, iglesia, póngase sobre sus pies y vamos a orar. Dale gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu verdad, Dios, por tu palabra. Pedimos que ella se glorifique en nosotros. La Biblia dice que la palabra de Dios corra y sea glorificada en los corazones. Y que ella glorifique a Cristo, Señor, en la medida en que nosotros somos convertidos en nuevos hombres, en nuevas mujeres. En la medida en que somos edificados y santificados, queremos agradarte y queremos obedecerte. Una vez más, gracias por tu palabra y acomoda en el corazón de cada oyente, Señor, lo que tú quieres hacer con ellos en esta tierra, en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias.